Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga nuevamente. Estamos aquí eh, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Y vamos allá en Hechos capítulo 3, versículo del 11 al 26. El título de este mensaje lo puse: Tu mirada equivocada en personas. Dice el versículo 11: Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Bueno, dice este pasaje que las personas se asombraron, vinieron cuando el, el hombre que había sido inválido todo el tiempo fue sanado, y entonces todo el pueblo vino a ver, pero al parecer ellos estaban poniendo su mirada en Pedro. Parece que ellos estaban mirando a Pedro, qué es lo que había pasado con Pedro, qué es lo que tenía Pedro, se estaban fijando en él. Y entonces, y aquí es donde Pedro corrige a las personas. Por eso el primer punto que vamos a ver es: debe ser corregido tu mirada equivocada para poner tu mirada en Jesucristo. Entonces Pedro dice: ustedes, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué ponen sus ojos en nosotros como si nosotros hubiéramos hecho el milagro? Y entonces él explica y le dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que son nombres reconocidos, nombres que para ellos era familiar. Entonces él les dice: pues Dios es el que ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron, a quienes ustedes crucificaron delante de Poncio Pilato. Y aunque Pilato había dicho que era inocente, y entonces, pero ustedes continuaron en su crucifixión. A ese nombre, ese Jesús a quien ustedes crucificaron, dice la palabra de Dios, Él es el que hace milagros, no nosotros, ni Juan, ni Pedro, ni ninguno de los discípulos. Así que eso es lo que Pedro está corrigiendo a estas personas, para no poner la mirada en las personas. Y tal vez en nuestro tiempo muchos de los predicadores que andan por ahí, si hacen milagros, empiezan a alzarse el cuello, empiezan a sentirse, creerse el muy, como si fuera por la bondad y poder de ellos que hicieran el milagro. Pero realmente ningún hombre puede hacer milagros. También existen personas que creen, incluso personas que ya murieron, que dicen que hacen milagros, cosa que el mismo apóstol Pedro está corrigiendo: esa falsa creencia. Ni en vida ni en muerte una persona puede hacer milagros. Solamente Dios, el único Dios verdadero, puede hacer milagros. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender: que no hay nadie, ninguna persona, ningún nombre, ninguna cosa que exista en el mundo que pueda hacer milagros. El único que hace milagros es Dios, el único que puede transformar vidas es Dios. Así que, dando por sentado Pedro que el único Dios verdadero y que su Hijo es nuestro Señor Jesucristo, es el único que hace milagros, y es el nombre glorificado, el nombre de Jesucristo. Dice allá en el versículo 15: ustedes que mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.
Esto es lo que significa el nombre glorificado de Jesús, el nombre que pesa, el nombre brillante de Jesús, el nombre más valioso. Es claro entonces y contundente lo que Pedro dice, que por la fe había sucedido este milagro, pero sobre todo en el nombre de Jesucristo. Así que si usted quiere sanar, si usted quiere ver milagros en su vida, si usted necesita ser sanado, pues necesita poner su mirada en Jesucristo, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Es el único que puede transformar vidas, es el único que puede sanar. La siguiente cosa que encontramos aquí, dice que, allí más adelante, que el versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Así que para corregir eso, para corregir la mirada equivocada puesto en las personas, debe salir de la ignorancia del conocimiento de Dios. Hay muchas personas que no conocen de Dios. No estoy diciendo que no saben de Dios. Una cosa es saber y otra cosa es conocer. No es lo mismo que alguien te hable de ti o hable alguien de ti sin que lo veas. Pero el día que lo veas y lo conozcas, entonces será distinto. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado en la mayoría de las decisiones que tú tomas cada día o en todo momento? ¿Has preguntado qué dice Dios sobre eso? Las decisiones que tomas. Bueno, este texto dice que el día en que Jesús fue crucificado, dice, fue por ignorancia del conocimiento de Dios. No solamente en las personas que estaban allí, sino que también los gobernantes de aquel entonces. Así que está asegurando Pedro de lo que hicieron, lo hicieron por ignorancia, por falta de conocimiento. Tantas personas en común como los gobernantes tienen un desconocimiento de la verdadera palabra de Dios. No tienen una relación personal con Dios. Eso es lo que quiere decir este texto. Por eso hacen las cosas de una manera equivocada. No conocen de Dios. Y a Dios, pues mayormente se le ha sacado de los foros más importantes de la sociedad. Se le ha sacado Dios de la consulta ciudadana, en las propuestas de las leyes, en las escuelas, en la mayoría de los lugares e instituciones importantes se ha sacado Dios, cuando debería de ser todo lo contrario. En instituciones importantes como el gobierno, como en la familia, lo primero que debería de estar ahí es Dios, y después las opiniones. Pero lamentablemente estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos complicados como esta. Estamos viviendo una crisis de fe. Por eso estamos sufriendo las consecuencias de las decisiones antibíblicas. La pregunta es, ¿usted ha escuchado que algún gobierno o alguna organización mundial ha llamado a la gente que clamen a Dios por esta pandemia? Reflexione y piense, ¿por qué no sucede eso? ¿Por qué ningún gobierno en el mundo, ninguna organización está diciendo, vamos a clamar a Dios para que esta pandemia pase, para que este sufrimiento termine? Eso no va a suceder porque hay un desconocimiento de Dios, no hay una relación personal con Dios. Y eso va a seguir así. Entonces, mientras no sucede eso, mientras Dios se ha sacado de las instituciones importantes, no vamos a llegar a ningún lado. Lo único que esperamos es que va a continuar el mundo así como va. Ahí el único que puede reaccionar es la iglesia, pero la iglesia en nuestros tiempos, el verdadero creyente, tiene muy poca influencia en la sociedad. Pero yo sé que como iglesia, como creyente en Cristo, usted puede ser la diferencia.
porque para Dios no hay nada imposible. Por eso usted debe clamar, por eso usted debe tomar en cuenta a Dios en todas las decisiones que usted tome, y debe conocer más de Dios, debe acercarse más a Dios, debe tener mejor relación con Dios, para que así entonces pueda salir del desconocimiento, de la ignorancia, del conocimiento de Dios. Otra cosa que encontramos aquí en el versículo siguiente, el versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La tercera cosa que encontramos aquí, para poder corregir de esa mirada hacia las personas, es necesario tomar una buena actitud hacia Dios. La única manera de salir de esto, de esta situación en que vivimos, es corregir el camino, buscar el camino de Dios, buscar el pensamiento de Dios, buscar las enseñanzas de Dios. Entonces eso indica que usted se va a arrepentir de la vida que está llevando. Es cambiar de pensamiento, y cuando usted cambie de pensamiento, esto traerá cambio de acciones. Entonces cambiar una acción hacia Dios. Dice la palabra de Dios allí, convertirse. Bueno, es una palabra que nosotros tal vez ya lo conocemos, o usted lo ha conocido. Convertirse es algo que nosotros podemos transformar, la misma cosa, pero dar una imagen diferente, algo distinto, un uso diferente de lo que es la misma cosa, la misma persona. Y eso es lo que Dios hace. Tal vez usted piensa que no puede cambiar, pero Dios lo puede transformar. Usted puede ser cambiado de una mala persona a una buena persona, de una persona agresiva a una persona amorosa. Entonces eso es lo que Dios puede hacer. Por eso, entonces, no suceden las cosas porque las personas no buscan a Dios, no pasa nada. Ni nuestros gobernantes buscan a Dios. Así que si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio, si no hay una transformación espiritual, iremos de mal en peor. Cada día habrá equivocación más grave y llegando a ofender completamente a Dios. Y eso es preocupante para nuestro tiempo, como en aquel entonces cuando Jesús fue crucificado. La gente pensaba que estaba haciendo bien, pero en realidad estaba haciendo mal. Si realmente queremos que nuestros pecados sean perdonados, debemos creer en su palabra, debemos de acercarnos en su palabra, debemos de ir a su palabra y debemos de buscar su voluntad. Y dice allá en el versículo 23, dice: Moisés anticipó. Dice allí en el versículo 22 y 23, dice: porque Moisés dijo a los profetas: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Eso está hablando sobre Jesús, eso está diciendo Pedro a estas personas. Ustedes saben exactamente, ustedes fueron testigos de las profecías del Antiguo Testamento, y Moisés dijo que va a venir un profeta, y ese profeta es Jesús, que todo aquel que no oiga ese profeta será quitado del pueblo, será sacado del pueblo, no pertenecerá al pueblo de Dios. Por eso es muy interesante, muy importante que nosotros cambiemos de actitud hacia Dios, porque debemos de cambiar nuestra actitud hacia Jesucristo, porque si usted no escucha a Jesucristo, no busca a Jesucristo, no obedece a Él, no cree en su palabra, entonces dice: no puedes pertenecer al pueblo de Dios. Por eso es muy importante, por eso dice que es el nombre y sobre todo nombre. No hay otro nombre que nosotros podemos encontrar que en el nombre de Jesucristo.
Así que todo aquel que no oye a aquel profeta será quitado de la congregación de Dios. Dios no quiere que las personas queden fuera de su pueblo, porque Dios quiere que todo humano, toda persona pertenezca al pueblo de Dios. Pero las personas tienen que cambiar. Las personas no pueden seguir así caminando sin Dios. Deben de convertirse de una vida de maldad hacia una vida de bondad. Es la única manera que tú puedes entrar en el pueblo de Dios y pertenecer al pueblo de Dios. Solamente creyendo en Jesucristo, como dice el versículo 19, cambiando, transformando, y entonces sean borrados vuestros pecados y vengan la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que mis hermanos y amigos que me escuchan, no permitas que tu mirada esté puesta en cosas terrenales o en personas mismas. Pueden ser importantes, pueden ser personas que han hecho muchas cosas y tal vez hasta han hecho milagros, como en este caso Pedro y Juan, pero Pedro y Juan dice: nosotros no hicimos milagro, solo somos portadores del poder de Dios y de la palabra de Dios, sino que Jesucristo, quien resucitó, porque Jesús no quedó en la cruz colgado, ni tampoco allá en la tumba, sino que Él se levantó y Él resucitó y Él está vivo y Él va a venir otra vez y llevará a su pueblo. Y la pregunta es: ¿tú estás perteneciendo al pueblo de Dios? ¿Tú te has arrepentido? ¿Tú has creído en Jesucristo? Si así es, entonces tú eres parte del pueblo de Dios. Pero si no crees, si no te arrepientes, si no crees en Jesucristo, entonces no puedes pertenecer al pueblo de Dios. Yo quiero entonces orar por ti y espero que tú reflexiones y pienses y te acerques más a Dios. Vamos a orar. Muchas gracias, oh buen Dios, gracias Padre, en esta tarde te alabamos y te bendecimos porque tu palabra es verdad y porque tú siempre nos estás invitando, siempre nos traes palabras tuyas para poder reaccionar y reflexionar y poder venir a ti. Rogamos, Señor, por aquellos que no te conocen, aquellos que están luchando todavía, o aquellos que se han apartado de tu camino, que vuelvan otra vez a tu pueblo y puedan continuar. Gracias, oh buen Dios, por tu palabra. Rogamos que todos aquellos que escuchan tu palabra puedan comprender y puedan venir a tu presencia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les siga bendiciendo y aquí seguiremos transmitiendo para ustedes. Que Dios les bendiga.